Luis, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, porque hoy la entrevista es diferente. Yo estoy con la BlackBerry leyendo las preguntas y estoy con el concejal de turismo de Zamora. Luis, vas por el aire, vas rapidísimo. ¿Cuál es la diferencia de Zamora como destino? Me gusta eso de vas por el Sí, aire. vas por el aire. Yo te voy hablando de Vas por el aire a pesar de que no tengamos el aeropuerto todavía, ¿no? Pero bueno, Bueno, también en Asturias lo tenemos Sí, y es sí, como si no estuviera, sí, sí, porque sí. ahora vuelos se cierran y Air Berlin dice que, Sí. salvo ellos, ya no queda prácticamente casi nadie, ¿no? Poco más, ¿no? Bueno, Bajo sí, coste. porque en el fondo yo creo que esto de las comunicaciones sigue siendo uno de los hándicaps que tenemos las ciudades medias, ¿eh? Yo creo que ahí estamos hablando mucho del poder y el reto de las ciudades De las medias. ciudades medias. Precisamente en Asturias, no hace mucho, la alcaldesa de Zamora, Rosa Baldeón, tenía una conferencia organizada por la Nueva España, ¿no? En torno a eso, el poder y el reto de las ciudades medias, que uno de los retos, sin ninguna duda, yo creo que es el de entender el turismo como economía de las ciudades, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. No, y Churchill decía que el éxito reside en que fracaso tras fracaso continúes con entusiasmo, o sea que lo importante es el entusiasmo, ¿no? Pues efectivamente, si sacamos el contexto de, probablemente que Churchill no se refería en ese caso a lo que nosotros nos podamos referir ahora, pero yo creo que todas estas frases tienen un parafraseo que se puede hacer útil en cualquier contexto. Sí, ¿Y sí. por qué cómo vendéis turismo de forma diferente, Luis? En Zamora, ¿no? Una ciudad interior, ¿cómo Sí, lo vendéis? sí, está bien de cómo vender turismo de forma diferente, es más, me gusta, sobre todo por el hecho de que yo creo que ahí radica el interés digamos, de la promoción de las ciudades. Yo creo que no está tanto en empeñarnos en buscar competir con otros en aquellos aspectos que pueden ser los que todos tengamos, o que nos empeñemos en demostrar que todos tenemos lo mismo, sino todo lo contrario, en mostrar qué aspectos son o qué rasgos son los verdaderamente diferenciadores de las ciudades y poner eso como un valor a la hora de hacer promoción, ¿no? Entonces nosotros desde luego ahora en Zamora estamos muy implicados en un aspecto que me parece fundamental, ¿no? Zamora es una ciudad que se conoce, yo creo que internacionalmente y mundialmente, una ciudad de patrimonio románico, la ciudad románica por excelencia. Hablamos de una ciudad pues con más de 23, 24 templos románicos abiertos verdaderamente para disfrutarlos en el casco de la ciudad, en el casco urbano de la ciudad. Pero yo creo que toca, y en eso estamos muy implicados, contemporaneizar mucho el discurso de las ciudades. Es decir, son ciudades con una carga histórica importante, con una carga, Zamora, una ciudad medieval, una ciudad romana, una ciudad con historia, pero verdaderamente una ciudad que ahora lo que hemos de buscar es cómo hacer o plantear un discurso del siglo XXI que nos permita atraer y captar ese tipo de turistas. Estamos en turistas del siglo XXI. Entonces, nosotros, desde luego, nuestra implicación es en buscar un discurso conceptual, moderno, atractivo y a la altura de las expectativas de la demanda del turista del siglo XXI. Vale, dime una cosa, Luis, las redes sociales, yo soy un enamorado de las redes sociales, del wifi libre en los hoteles y de todas estas cosas que se deben utilizar más como un utility que como un commodity, ¿no? Como la luz y el agua prácticamente, ¿no? Vosotros promocionáis desde el ayuntamiento las redes sociales, yo ayer en Santander decía que se hace marca, yo creo que el canal online es el canal, como decía Enrique Dan, no es un canal, es el canal y digamos, entre el origen y el destino, la confianza que existe, ¿no? Las redes sociales, yo creo que aparte de hacer marca, unen esa diferencia que hay, ¿no? Esa falta, digamos, de confianza, ¿no? ¿Tú cómo lo movéis o cómo lo veis desde el ayuntamiento, ¿no? Bueno, desde luego, en primer lugar, con una confianza absoluta de que esta etapa pasa por ahí, ¿no? Es decir, yo creo que hemos de dar un paso importante, aparte de, como decía antes, de actualizar los discursos de las ciudades, creo que también toca actualizar la gestión del turismo en las ciudades, ¿no? La gestión, nosotros en Zamora, muy implicados, por ejemplo, ahora y recientemente constituida una sociedad mixta de gestión del turismo, en el que participa el ayuntamiento con un capital importante, pero en el que se da corresponsablemente una participación al empresariado de la ciudad, porque en definitiva yo creo que la promoción turística y el trabajo del turismo en los destinos depende de ese trabajo compartido codo a codo entre el sector público responsable de la creación del producto, por ejemplo, de un poco de todo lo que es el poner en valor lo que las ciudades tienen como patrimonio, pero también el sector servicios, el empresariado implicado corresponsablemente en la gestión del turismo. Entonces, en ese sentido, creemos fehacientemente que ha llegado el momento de dar un paso más y pasar de promocionar los destinos a creer claramente en la economía que produce el turismo, sobre todo en las ciudades medias, y para eso comercializar el destino es fundamental. Comercializarlo convencidos de que para comercializar hay que crear un producto atractivo, ¿no? Y en ese sentido la implicación es fundamental, hay que crear un producto turístico adecuado, hay que creer que se tiene
la posibilidad de crear ese producto, y por eso antes hablábamos del románico de Zamora, hablamos del modernismo. En Zamora hace poco nos hemos incorporado a la Ruta Europea de Ciudades Modernistas, capitaneada por el Ayuntamiento de Barcelona, donde hay muy pocas ciudades de Castilla y León. Bueno, está Astorga con un edificio importante y emblemático modernista, pero está Zamora con 19 edificios modernistas, y que nos hemos dado cuenta de que puede ser un producto atractivo configurando un producto que, sin ser turístico, se puede transformar en turístico. En definitiva, yo creo que las redes sociales, y atendiendo a su pregunta, desde luego, no hay que conocerlas y hay que utilizarlas, implicarse en ellas. Yo creo que pasamos de la generación del folleto, del papel, en el que verdaderamente era muy importante, hacíamos folletos atractivos, fotografías maravillosas, a buscar en las autopistas de la información, en la web, en la inmensidad de la web, desde luego la forma más adecuada de llegar al mayor número de demandantes turísticos que pueden tener los destinos en nuestros momentos. Sin que exista miedo, ¿no? Porque en Santander yo me encontraba con eso, ¿no? Con que todavía existe como un poco de miedo a que el cliente pueda colocar un comentario, pues no sé, del destino, un comentario de tu ciudad, de un restaurante. Y yo creo que los empresarios turísticos a veces tenemos ese miedo, ¿no? O tienen, ¿no? Yo creo que ya he pasado esa etapa. Tienen ese miedo de que en vez de gestionar ese comentario de una forma positiva, lo que hacen es ser recelosos a que alguien pueda comentar, cuando lo que estás haciendo es bloqueando ese comentario de alguna manera de esa persona que lo va a colocar en otro sitio con una mayor... de una forma mucho más virulenta, yo creo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, miedo a la crítica en ese caso, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento, la web 2.0, esa idea de participación, que en definitiva es lo que construye y nos hace más grandes. Es decir, yo entiendo que es fundamental. Zamora ahora, hace poco, dábamos el pistoletazo de salida a una web vinculada y relacionada solo con el turismo, con la promoción de la ciudad, el Zamora.es, y dentro de Zamora.es una experiencia de televisión online, una experiencia de televisión que además es algo más que simplemente una videoteca en la que pongamos las maravillas y las bellezas de los destinos, que desde luego pues es un portal sin ninguna duda adecuado para ello, sino mucho más allá. Es decir, tenemos que dar oportunidad de que, como verdaderamente estos destinos, sobre todo en los que hay tanta piedra, tanta historia, tanto patrimonio, verdaderamente son lugares adecuados para provocar sensaciones, para provocar sentimientos, que yo creo que es donde está ese paso adelante que hay que dar precisamente para hacer más atractivos estos destinos tan pétreos, tan históricos, tan cargados, insisto, de historia y de razones, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, darle oportunidad a que el turista, el que vive la experiencia del turismo, lo manifieste a través del portal y lo manifieste a través de sus sensaciones, creo que nos enriquece a todos y da un componente todavía mucho más atractivo a los destinos turísticos. No existen muchas marcas. Yo a veces siempre digo que al final la marca eres tú, ¿no? Y hay veces que a lo mejor en Asturias o se me puede criticar mi forma de verlo, porque yo creo que los empresarios turísticos viven demasiado anclados en colocar 50 marcas delante de una puerta, ¿no? Cuando la mejor marca a veces de venderlo eres tú, ¿no? La palabra vender existe toda la vida y yo creo que es una palabra que funciona muy bien, ¿no? Todos vendemos algo, ¿no? Es decir, no existen demasiadas marcas en la administración, o en Asturias, o en Zamora, o en cualquier región, demasiadas marcas de calidad de casas, de casonas, de casas, de apartamentos, de restaurantes. El cliente llega a un momento ya que no sabe, yo creo, dónde está, ¿no? Se crean demasiadas marcas, yo creo, ¿no? Vamos a ver, yo pienso que tradicionalmente ha habido un error que además yo creo que se está superando, ¿no? Y es el confundir las marcas con los logos, ¿no? El confundir esa obsesión, ¿no? Yo creo que el concepto marca en el mundo del marketing evidentemente es claro, ¿no? Es decir, la marca es el resultado, el fruto de, sobre todo, lógicamente, de un conocimiento real del destino y de lo que verdaderamente nosotros podemos poner en valor del destino, ¿no? Sí que es cierto que a veces abusamos y creemos que de esa manera somos capaces de posicionarnos mejor o de comercializar mejor, cuando a lo mejor lo que estamos haciendo es despistar, como muy bien decía usted, al cliente, ¿no? al cliente turista en este caso, ¿no? Yo creo que evidentemente el turista hoy es más exigente que lo era hace tiempo, entre otras cosas porque tiene también mucho más donde elegir, porque verdaderamente selecciona mucho más aquello que quiere visitar
y por supuesto porque exige también mucho más. Y porque quiere hacernos sufrir, yo creo. Vamos a ver, más que nada yo creo que también ocurre, por ejemplo, en Zamora un ejemplo es la implicación que hemos tenido ahora en el sistema integral de calidad turística en destino, ¿no? Es decir, en ser capaces de darnos cuenta que hay que ofrecer un servicio de calidad. Un servicio de calidad implica todo, implica calidad desde el principio hasta el final. Y para ello necesitamos la implicación ¿de quién? Necesitamos la implicación de las instituciones, de las encargadas de configurar el producto, de embellecer los destinos, de tener limpias las ciudades, de tener preparados y bien gestionadas los servicios, las infraestructuras turísticas, pero también de los empresarios que tienen que prestar un servicio turístico de calidad, un servicio turístico implicado en la calidad absolutamente en todos sus aspectos, y también implica, evidentemente, una renovación en los procedimientos, por ejemplo, de comercialización, de promoción, que han de implicarse las instituciones, pero que también se tiene que implicar el sector empresarial. Cada vez más se hace la reserva por Internet del hotel, del viaje de avión, del restaurante poco a poco, y todo eso está obligando y exigiendo al empresario también a utilizar estos soportes como herramientas y como instrumentos importantes para ofrecer sus servicios. Yo creo que ese tándem instituciones, lo público, empresas, lo privado, creo que puede hacer un tándem maravilloso y puede obligar a que las marcas, haciendo alusión a lo que usted me hacía como introducción a su pregunta, las marcas sean efectivamente el resultado del conocimiento real de cómo son los destinos y qué estamos preparados para ofrecerle a los turistas. Y yo voy más allá. Si hay esa simbiosis, ¿no sería quizás interesante que, como me decía Pablo Casper el otro día en mi entrevista, ¿no?, el director de Air Berlin, que se incorporaran empresarios al aspecto técnico? Es decir, porque yo pienso que al final muchos técnicos que elaboran los destinos no conocen los destinos, ¿no? Es decir, un técnico de la administración elabora un destino pero no sabe la idiosincrasia del país, quizás no ha viajado ni al país. Entonces los empresarios turísticos nos encontramos a veces de que el destino está manejado quizás o está de alguna manera movido por personas que no conocen eso. ¿No sería mejor que empresarios que de alguna manera se juegan el dinero en el mundo turístico tuvieran, digamos, un mayor protagonismo dentro de lo que era la decisión de esos destinos? Es algo en lo que yo estoy continuamente luchando, ¿no? Pero completamente convencido. Yo creo que además que ha dado un paso importante. La Administración creo que cree en esto, sobre todo en esta nueva etapa. La Secretaría de Estado de Turismo, a través de unas líneas de ayudas creo que muy interesantes y muy importantes a los ayuntamientos, se les han ofrecido la oportunidad de constituir entes de gestión mixtas de coparticipación, como le decía antes, de lo público y lo privado. En Zamora sí lo hemos creído, pero no es otra cosa que participar en la gestión del turismo, en las decisiones que hacen que efectivamente el turismo se gestione de una forma dinámica, participativa. Tradicionalmente la Administración, evidentemente, en su gestión y sobre todo en aspectos como estos es muy lenta, es como un dinosaurio al que es muy difícil mover, y cuestiones tan dinámicas y tan importantes a la hora de pensar en improvisaciones, en pensar en agilidad, como es el turismo, por ejemplo, un sector dinámico, sin ninguna duda, ¿no?, necesitan una capacidad de gestión y de movimientos mucho más ágil. Y en ese sentido, desde luego, el empresario, que es el que más apuesta también, desde luego es el que tiene que dar el paso adelante más importante. Tirar del carro conjuntamente con las administraciones y entender que la Administración no es aquel lugar al que se llama a la puerta solamente para ir a pedir la ayuda, la subvención, para los eventos, para las actividades. No. Yo creo que es momento en el que el empresariado, y creo que lo hace y desde luego toca en este momento, en esta segunda etapa del turismo y el turismo de interior especialmente, de que nos juntemos y del que apostemos que la Administración capte algo de mentalidad empresarial en la gestión, pero que también el empresario pierda esa idea de que a la Administración se va a llamar a la puerta a pedir la subvención, porque creo que en esa simbiosis correcta es donde estará el éxito de la gestión del turismo en esta etapa. Yo sigo con mi BlackBerry chuleta, ¿no? Nos hemos vuelto los empresarios de turismo, ya me la contestabas ahora, Luis, menos autónomos y más subvencionables, ¿no? Yo creo que eso es cierto, ¿no? Yo creo que la gente debe aprender a generar recursos y de alguna manera convencer a las personas que pueden financiarnos, ¿no?,
para poder provocar que, bueno, que seas emprendedor, ¿no? Yo creo que el ser emprendedor cada día es más difícil. La gente, bueno, busca una comodidad. Ser emprendedor es tener, pues, bueno, mucha tensión a lo largo de todos los días, ¿no? Pero también te da muchos beneficios, ¿no? Entonces, quizás es difícil, ¿no? A veces convencer a los empresarios turísticos de que olviden un poco el tema subvencionable, ¿no? Y sean autónomos a la hora de gestionar su propio negocio, ¿no? Sí. Y por otro lado, la otra parte de la tortilla, ¿no? Es decir, es a veces muy complicado convencer a las administraciones de que lo público y lo rentable no es algo que sea, digamos, contradictorio. Es decir, lo público y lo rentable en absoluto. Prestar un servicio tradicionalmente parecía que lo público tenía que ser gratuito, que llegas a los destinos y el concepto de público significa el que no se puede cobrar una entrada para entrar en un museo, el que no se puede entrar... es decir, yo entiendo que efectivamente el concepto de rentabilidad también tiene que entrar en el campo de la administración, porque creo que es bueno, porque además eso va a repercutir de forma positiva en la mejora de las propias infraestructuras turísticas, en la mejoría también, en la mejora en este caso de los destinos, y por consiguiente por eso implicó, y creo que es importante, el llamar a una mentalidad, a un cambio, digamos, o a una actualización, que es contemporaneizar en el fondo el modelo de gestión, de implicación, y no me quiero repetir, de los empresarios y de las administraciones, trabajando por digamos, un fin común, que es el de, aparte el de la generación, el de la gestión de los destinos turísticos, el de la generación, que es lo que quería decir, de economía para las ciudades, que algunas de ellas, y especialmente las ciudades de interior, es el turismo la economía más importante que tiene. Luis, la última pregunta, yo te había comentado crear una plataforma, turismo.as, evidentemente no estuviste, hay muchas personas que no han estado, yo solamente te pregunto, es una plataforma de políticos, bloggers, periodistas. ¿Tú crees que este tipo estoy preparando ya el segundo, este tipo de plataformas crees realmente que son interesantes? ¿Crees que fomentan? Yo desde aquí ya te puedo decir que, bueno, cadenas hoteleras como Celuisma, por ejemplo, han empezado a utilizar cuentas en Twitter, han empezado a utilizar, crear marca en Facebook. ¿Cómo lo veis vosotros, por ejemplo, ese tipo de plataformas? Yo no sé si tenéis alguna en Zamora o no, ¿es una cosa novedosa o lo veis interesante? Sí, pues desde luego nosotros tenemos y estamos trabajando en un blog que efectivamente de participación. Yo creo que son lugares de opinión, de debate, de reflexión. Yo creo que es verdaderamente un punto que nos implica a todos, que nos obliga a todos a pensar y que nos obliga a todos a ponernos encima de la mesa, en este caso en la autopista de la web, ¿no? A valorar aquello que nos hace más grandes, ¿no? Aquello que nos hace más grandes y más competitivos, ¿no? Yo creo que hay dos sustantivos que a mí me implican verdaderamente en lo que yo entiendo por gestión del turismo de las ciudades, y que desde luego nosotros en Zamora lo tenemos como un punto de reflexión constante y continua en el equipo de trabajo de turismo de la ciudad, que son la creatividad y la competitividad. Yo creo que creatividad y competitividad son dos aspectos que no pueden faltar en este momento, no pueden faltar de ninguna manera. Ser creativos y ser competitivos nos obliga de todas formas ahora en este momento a utilizar, por ejemplo, estas nuevas herramientas útiles absolutamente y actuales como evidentemente lo son los blogs o lo son las webs, pero con el concepto moderno y participativo. Es decir, creo que igual que le comentaba antes con relación a los folletos, a la obsesión del papel en las ferias, efectivamente, que llegan evidentemente pues a quien llega el papel, a quien llega en ese momento. Yo creo que la oportunidad que nos ha dado la tecnología, las nuevas tecnologías, la investigación, el desarrollo, la innovación aplicada al sector turístico, creo que es una revolución que verdaderamente es apasionante, y que los que nos dedicamos al turismo, bien sea en el ámbito de lo público o en el ámbito de lo privado, hemos de estar a la altura de las circunstancias, hemos de ser efectivamente creativos y competitivos, innovándonos y buscando nuevas formas para hacer más grandes nuestros destinos y para crear un turismo del siglo XXI adecuado a lo que es la demanda de los turistas de esta etapa que nos ha tocado vivir a todos. Que será por lo que pagarán el día de mañana, por las ideas. Lo decía el propio príncipe de Asturias, que había creado el mail, él lo decía, ¿no?
decía que al final Internet estaba todavía hoy día en la mitad de recorrido y que se pagarán las ideas. Yo siempre digo que al final la investigación es la que marca la diferencia, ¿no? Porque si tú no investigas, eres incapaz de crear nuevas autopistas o nuevas posibilidades, ¿no? Yo creo que al final tienes que investigar y tienes que utilizar, pues bueno, los recursos que tienes, muchos o pocos, para seguir investigando en tu área todos los días, ¿no? Yo creo que la investigación es muy importante. O sea que, Luis, yo te doy las gracias por haberme atendido aquí en el Ayuntamiento, bueno, en el Ayuntamiento, la parte de turismo, ¿no?, que tiene el Ayuntamiento, y nada, yo te invito el año que viene y hablaremos para que vayas a turismo.as y por lo menos, bueno, pues tengas otra vivencia, aunque, bueno, estarás en Asturias, me imagino que a menudo, pues... Bueno, Asturias, y además que yo creo que, entre otras cosas, Tapien es precisamente uno de esos lugares, y además lo digo abiertamente, ¿no?, donde ciertamente se ha dado ese paso, ¿no?, de actualización de la gestión del turismo y de entender el turismo como economía, que yo creo que es un paso importantísimo que todos estamos obligados a dar, como decía, y desde luego en Asturias, así somos, estamos en la misma ruta, nunca mejor dicho, ¿no?, la ruta de la Plata, ¿no?, la ruta de la Plata, que efectivamente pues es de esos productos turísticos que cada vez tienen más fuerza y que nos lo estamos intentando hacer entre todos, y por eso, pues bueno, quiero aprovechar también, por supuesto, para agradecer sin ninguna duda al blogger que está aquí conmigo y a todos los que a través del portal y del blog puedan efectivamente puedan bueno, pues compartir este momento agradable, y desde luego aprovechar también esta oportunidad que me prestan para invitarles a todos a conocer Zamora, a conocer esta ciudad románica y modernista, esta ciudad medieval y también contemporánea, esta ciudad donde el río Duero desde luego le da una estampa apasionante y donde los turistas y los visitantes van a tener sin ninguna duda oportunidad de disfrutar y de repetir la visita. Así que muchísimas gracias. Todos a Zamora. Gracias, Luis. Muchas gracias, muy amable.